más juntos el día de hoy para ponernos a hablar un poquito sobre la cronología del pueblo de Israel. Hemos dicho en los encuentros anteriores que la historia del pueblo de Israel es una historia sumamente larga, una historia sumamente extensa. ¿Cómo realmente podemos estar seguros que los acontecimientos ocurrieron en las fechas que nosotros decimos? ¿Cómo podemos realmente decir con total seguridad, por ejemplo, que Abraham Avinu nació, ni más ni menos, que en el año 1948, pero no de la cronología que maneja el mundo, sino de la cronología del pueblo de Israel? Casualmente muchos de nosotros conocemos ese año, 1948, por ser el año en el que nació Medinat Israel, pero ese es partiendo de otra cronología, que no es la del pueblo de Israel. En la cronología del pueblo de Israel, en la misma cifra, 1948, nace nuestro patriarca Abraham Avinu. ¿Cómo sabemos que nació en esa fecha? ¿Y cómo sabemos que todos los acontecimientos que continuaron fueron acaeciendo en los distintos momentos que vamos nosotros registrando en la historia del pueblo de Israel? Por supuesto que nosotros tenemos nuestras fuentes, y nuestras fuentes principales partimos, obviamente, desde la Torá. La Torá nos va a decir, en el libro de Bereshit, en el capítulo Hei, en el capítulo 5, nos va a mencionar todas las generaciones, desde Adam Rishon, desde el primer hombre, hasta Abraham Avinu, 10 generaciones. Y en cada oportunidad nos va a decir cuánto vivió cada persona, en qué momento tuvo a su hijo que va a continuar en la cadena esta de la transmisión y cuántos años vivió en total. De esa manera podemos ir sabiendo exactamente en qué momento nació cada uno de los descendientes de Adán hasta llegar 10 generaciones después hasta Noach. Posteriormente, en el capítulo 11 de Bereshit, vamos a encontrarnos con las otras 10 generaciones, justamente desde Noach hasta Abraham Avinu. Y entonces, simplemente hay que tomar el libro de Bereshit, tomar estos dos capítulos, hacer cuentas, y uno va a poder llegar sin ningún tipo de error y sin ningún tipo de problema al año de 1948, como el año de nacimiento de Abraham Avinu. Hay fechas que son claras, hay fechas que no tienen ningún problema. Y de alguna manera vamos a poder seguir haciendo cuentas, ya que la misma Torá nos va a decir en qué momento nació Isaac, en qué momento nació Jacob, cómo se reprodujeron, cómo llegaron a la tierra de Egipto, cuánto tiempo estuvieron en Egipto, y así vamos a poder llegar incluso a una cifra que es 5 siglos después del nacimiento de Abraham Avinu, año 2448, que es la fecha precisa en la que salimos de la tierra de Egipto en un día determinado, en un mes determinado, del año 2448, hasta que nos vamos a presentar en el monte Sinai 7 semanas después, allí a recibir nuestra Torá. Sin embargo, es interesante que desde aquel momento pasaron muchas cosas en el pueblo de Israel. Obviamente, estuvimos 40 años en el desierto, llegamos a la tierra de Israel, va a comenzar el periodo del líder que continúa Moshe, de Yoshua, la época de los jueces, la época de los reyes, la división del reino a la muerte de Shlomo, un reino de Israel, un reino de Yehudá. Todo continúa y los acontecimientos se van presentando de una manera realmente rápida y continua. Tenemos todo nuestro Tanaj, que de pronto llega un momento en el que las fechas de pronto no son tan exactas, parecería, no son tan precisas. Tan es así que siempre que hablamos de los años son cerrados, no nos dice exactamente qué día, qué mes, y es posible que puedan empezar a haber ahí algunos desfasajes. Y de pronto nos vamos al exilio, y después del exilio regresamos a la tierra de Israel, y la historia continúa y continúa. Y entonces es posible que tengamos algún problema en las cuentas, es posible que quizás en algún momento dado nos hayamos equivocado. Definitivamente intentamos que no sea así. Y es por eso que quiero comentarles que existe un libro que la tradición del pueblo de Israel utiliza mucho, que lo conocemos como el libro Seder Olam o Seder Olam Rabbah, un libro que nos va a hablar de la cronología del pueblo de Israel, justamente partiendo de todos los datos que les acabo de mencionar recién, desde Abraham Avinu, ¿sí? Desde Abraham Avinu, y va a llegar exactamente, en realidad no desde Abraham Avinu, desde la creación, desde el principio de la historia, y va a llegar hasta la época de la destrucción del segundo Beit HaMikdash y un poquito más. En realidad va a llegar hasta la época de la rebelión de Bar Kokhba. Y eso nos va a abarcar una gran parte de la historia del pueblo de Israel, mucho tiempo, ¿sí? Desde el inicio hasta la época de la rebelión de Bar Kokhba, que estamos hablando hace aproximadamente 1800 años. El libro Seder Olam, preguntan
muchos investigadores, historiadores y sabios del pueblo de Israel quién lo escribió, cuándo se escribió. Y normalmente la tradición asigna este libro a uno de los grandes sabios, a uno de los grandes Tanaim, de los grandes sabios que escribieron y contribuyeron a la Mishnah de la época de la Mishnah, que es Rabbi Yossi ben Halafta. A él se asigna que él es el que se tomó el trabajo de registrar los acontecimientos hasta su época, porque obviamente es prácticamente contemporáneo. Hay algunos historiadores y algunos investigadores que no concuerdan con esta opinión y podrán encontrarlo en algunos escritos y algunas investigaciones, y hay quienes dicen que realmente el libro es un poco posterior, que no es realmente del siglo III de la cronología universal, sino que es posible que llegue hasta el año 700, hasta el año 800, es decir, que fue escrito hace unos 1200 años. Y hay discusión. Realmente no vamos a entrar a esa discusión, ya que no es el centro de nuestra clase y no es lo que realmente nos importa. Pero lo que yo quiero mencionar aquí, porque es posible que quizás mientras estemos estudiando, de pronto alguien verifique, cheque, revise otras fechas y posiblemente se encuentre con alguna problemática, con alguna dificultad. Y es por eso que en estas primeras clases introductorias al tema de historia, creo que es importante que tengamos algunos elementos verdaderamente claros. El Seder Olam, este libro del que estamos mencionando, nos va a hablar que el primer Beit HaMikdash estuvo en el pueblo de Israel, estuvo en Jerusalén construido durante 410 años, mientras que el segundo Beit HaMikdash estuvo construido durante 420 años, estuvo en pie. Y esta cifra, esta segunda cifra de los 420 años, es una cifra que va a entrar en conflicto con la cronología que maneja la historia universal. En los libros generales nos vamos a encontrar con que aparentemente el segundo Beit HaMikdash estuvo mucho más tiempo y no 420 años. Y la cuenta realmente sería muy fácil. Hay una concordancia de la historia judía con la historia del mundo que en el año 70 de la cronología universal fue la destrucción del segundo Beit HaMikdash, 70 de la era común. Si es así, y el templo, según el Seder Olam, estuvo en pie durante 420 años, tenemos que irnos desde ese año 70 de la era común, 420 años atrás. 420 años atrás estaríamos llegando al año 350 antes de la era común. 70 menos 420, estaríamos llegando al año menos 350. Sabemos que antes de que fuera construido el Beit HaMikdash estuvimos 70 años en Babilonia. Por lo tanto, llegamos al año menos 420 para el momento de decir que fue la destrucción del primer templo. Vamos a volver a explicar. Llegamos al año menos 350, que teóricamente es el momento en que fue construido el segundo templo. 70 años en Babilonia antes, eso significaría que en el año menos 420 fue destruido el primer templo. Pero el mundo en general usa otra cifra. No dice que en el año menos 420 fue la destrucción del primer templo, sino que la cifra es en el año menos 586. Y es una cifra que la van a encontrar en todos los libros de historia, por todas partes. Año menos 586 contra el año menos 420 que dice el Seder Olam como fecha de la destrucción del primer Beit. Hay un desfasaje de 166 años. Es mucho tiempo, es más de siglo y medio, 166 años que no coinciden, que realmente hay una discusión de qué es lo que está pasando. Esa época es la que está en conflicto. Todo el resto de la historia vamos bien, pero ahí se van a encontrar ustedes con 166 años que están en pleito, que están en discusión entre la historia y la cronología según el Seder Olam y la cronología que utiliza el mundo. ¿Cómo se explica este desfasaje? ¿Qué es realmente lo que sucedió? ¿Cómo realmente podemos entender una diferencia en las cronologías tan grande? Vamos a encontrar sabios del pueblo de Israel que opinan de una manera muy simple y dicen, el Seder Olam no necesariamente hay que tomarlo con tanta precisión y exactitud como si fuera realmente un libro perfectamente escrito sobre cronología, y sino que realmente es un libro dedicado a las
a los distintos acontecimientos y lo que más quiso hacer es un ceder, es decir, saber qué acontecimiento vino antes, cuál después, le puso fechas, pero es posible que las fechas no estén tan bien. Si bien hay quien opina así, hay quien dice que no. Y hay quien dice, perdón, el Seder Olam está bien, el Seder Olam está perfecto, y lo que está mal es la cronología universal. Obviamente una aseveración de este tipo para muchos será muy escandalosa. ¿Cómo podemos atrevernos a decir que todo el mundo está equivocado? Uno recorre museos, lee libros, enciclopedias, entra en internet y las fechas en este periodo no coinciden con la del pueblo de Israel. ¿Será posible que el Seder Olam tenga razón y el mundo entero esté equivocado? Obviamente no voy a dar la respuesta, porque posiblemente esto siga en discusión durante mucho tiempo, durante algunas décadas y algunos siglos. Pero quiero decirles que esta discusión de los 166 años desfasados, perdidos o como querramos llamarlos, no es una discusión que solamente atañe al pueblo de Israel. Es una discusión que atrae a grandes historiadores del mundo entero, ya que también en la cronología mundial hay quienes discuten que la cronología está equivocada. Y justamente está equivocada en este periodo y es justamente durante el periodo del Imperio Persa donde ellos dicen las cosas no están bien. ¿En base a qué lo están haciendo? En base a lo que se va descubriendo a través de la arqueología y la antropología en el mundo entero. De pronto acontecimientos que la historia reflejaba en los libros durante muchos siglos, que habían sido contemporáneos, no coinciden con los descubrimientos arqueológicos. De pronto demuestran que aparentemente algo que pensábamos que era al mismo tiempo, de pronto resulta que era antes y era después. Y los historiadores comienzan a corregir las fechas, empiezan a cambiarlas y habrán escuchado de algunos acontecimientos que definitivamente lo van moviendo un año antes, 2 años antes, 3 años antes. Van moviendo acontecimientos diciendo no los fijamos adecuadamente. ¿Será posible que muevan la cronología del pueblo de Israel y la cronología mundial 166 años? Quizás lleve tiempo, no lo sabemos. Tampoco soy yo quien pueda decir con certeza el Seder Olam está preciso y la cronología mundial no. Lo que sí puedo decir con enorme seguridad, que el pueblo de Israel tiene una particularidad. Y quiero mostrarles este texto. Es un texto que salió aquí publicado en Israel. Es un texto justamente sobre todas los distintos siglos de la historia del pueblo de Israel, donde cada página es un siglo y va a ir pasando por todos los acontecimientos de nuestro pueblo durante ni más ni menos que casi 6 milenios. Obviamente los acontecimientos van creciendo, va pasando el tiempo, pero este libro tiene una particularidad muy especial. Además de contarnos esto, lo va a mencionar de esta manera. Fíjense qué cosa extraña que tiene este libro. En realidad es una sola página muy larga. ¿Qué significa esto? Algo muy simple. Cada generación fue transmitiendo a la siguiente generación y nunca hubo un corte en la historia del pueblo de Israel. Es decir, la historia del pueblo de Israel no es una historia que contaron otros. No es una historia que en un determinado momento un determinado pueblo comienza a contar la historia de un pueblo que desapareció. El pueblo de Israel es un pueblo que constantemente siguió. Es un pueblo que constantemente estuvo en la tierra de Israel, estuvo en el exilio, pero constantemente, desde Abraham vino hasta el día de hoy, cada uno siguió de esta manera. Esto significa algo muy simple. Nosotros, nuestra historia, no nos la escribió nadie, no nos las escribieron los demás. La historia del pueblo de Israel la escribimos nosotros. Y como la historia mía es la historia de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, puedo ir contándola. Esto significa que quizás realmente el error está en la cronología mundial y no en la nuestra. Obviamente, el interrogante continúa. Es como que de alguna manera de pronto alguien se levante hoy en día y diga, bueno, vamos a escribir la historia del rabino Gulman. El rabino Gulman vivió en la época de la Primera Guerra Mundial. Y yo diría, perdón, yo en la época de la Primera Guerra Mundial ni siquiera había nacido. Sí, nací incluso después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo dicen una cosa así? No, pero haciendo una cuenta de los acontecimientos, resulta que a nosotros el número nos da así. Obviamente mis hijos, mis nietos, mis bisnietos dirán, perdón, la cronología que están diciendo está mal. Sabemos perfectamente en qué año nació. Es posible
que realmente la cronología mundial esté equivocada. Hay historiadores en el mundo entero que dicen que la cronología tiene un desfasaje de más de 1,5 siglos y están esforzándose de una manera muy grande para convencer a otros historiadores e investigadores del mundo para que tengan el valor, la osadía de mover 160 años de la historia universal. No sé si lo lograrán, nosotros tenemos nuestra cronología, el Seder Olam lo tomamos como la tradición que nos llegó a nosotros hasta nuestros días, lo manejamos, lo mantenemos y decimos de manera general, pues sí, aunque el mundo y aunque algunos libros incluso de historia judía digan que el segundo Beit HaMikdash no estuvo 420 años, algún día podremos verificar si el Seder Olam es la cronología exacta o la cronología mundial. Por ahora lo dejamos con un signo de pregunta. Gracias, nos vemos en la próxima.